noches. Hoy estamos en la Universidad Piloto de Colombia realizando la inauguración, la primera sesión de la Cátedra de Ética Profesional. La idea es invitarlos a todos ustedes a que hagan una revisión de esos conceptos, inicialmente del cómo se maneja la cátedra, para luego adentrarnos a hablar de la deontología profesional respecto a los códigos de conducta, bien que se enmarcan dentro de la Ley 43 de 1990 o el Código del Lenguaje. El ánimo fundamentalmente es hacer una construcción colectiva para las conclusiones en relación con este tipo de normas, de cómo el contador público se ve relacionado con ellas para su buen o mal comportamiento. Iremos a través de un prisma crítico estos dos tipos de regulaciones para el mejoramiento de la calidad del ser del contador. Muchas gracias. Para nosotros muy gratos tener la oportunidad de tener los estudiantes de diferentes universidades en este espacio académico que hoy inicia, y por supuesto para precisamente iniciar, para la redundancia, con estas mejores prácticas. Por supuesto la Universidad Piloto tiene el privilegio de dar la bienvenida, y lo vamos a hacer a través de nuestra directora del programa, la decana, la doctora Sandra Martínez. Gracias, muy amable. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la Universidad Piloto de Colombia. Esta es su casa. Bienvenidos docentes, bienvenidos directivos, estudiantes de todas las universidades que conforman la red. Para nosotros es muy importante realizar el día de hoy pues esta cátedra inaugural que tanto fortalece todos los espacios académicos que se realizan en las universidades, que se propende también por todos los objetivos de la Red para la Formación en Revisoría Fiscal, que se realizan en conjunto con las diversas universidades. Es un placer que ustedes el día de hoy, como estudiantes, inicien con toda la parte metodológica, de entender la metodología de la cátedra de ética, de mirar qué es lo que van a hacer, de compartir este espacio también entre diferentes estudiantes de distintas universidades, que también es un espacio muy enriquecedor, que pues finalmente les da a ustedes como todo el conocimiento que se requiere, que saben que los otros profesores de las distintas universidades también están en el mismo objetivo de ética, que pues es todo lo que necesitamos hoy en día como contadores, con toda nuestra responsabilidad social, con toda la responsabilidad que tenemos finalmente con nuestras empresas, con las organizaciones, y que pues es el gran sello diferenciador que se deja. Bienvenidos a la Cátedra de Ética, bienvenidos a esta cátedra inaugural, y siempre en la Universidad Piloto de Colombia estamos muy prestos a colaborarles en lo que ustedes requieran. Que tengan una excelente noche y que disfruten todas las sesiones que inician desde el día de hoy. Bienvenidos y gracias. Bien, muchas gracias, y por supuesto que un reconocimiento a los docentes de la cátedra que pues van a pasar por aquí, los van a conocer, y seguramente vamos a entender por qué este espacio tiene esa dimensión de itinerante, y entonces vamos a entrar a hablar de esos pensamientos, de esas organizaciones, de esas entidades, de las universidades, y que pues todo esto sirve simplemente para hacer una construcción colectiva que va a ser nuestro fin. Para ello entonces, permítame decirle, mi nombre es Luis Germán Zamora, la persona que está hablando, docente de la Universidad Piloto, quien va a hacer la dirección de esta primera cátedra inaugural. El recorrido que vamos a hacer se va a centrar en 9 momentos, de los cuales se van a dividir en dos momentos. Inicialmente se va a presentar la Red para la Formación de la Revisoría Fiscal, que es desde allí donde surge esta idea de un trabajo itinerante. Un trabajo que tiene que ver con la ética profesional, y pues seguramente será el siguiente objetivo: hacer introducción de la cátedra. ¿Por qué la cátedra? ¿Para qué? ¿Cuáles son esos objetivos que se persiguen en la cátedra? Y por supuesto revisar en cuarto momento lo que significa el contenido de estas, donde vamos a revisar allí en cada sesión qué es lo que vamos a presentar, cómo de alguna manera se reflexiona en torno de la ética profesional, y para ello cada uno de los docentes que están asignados a estos espacios académicos nos van a dirigir las palabras y van a hacer la presentación de su trabajo. Luego entonces, después del contenido, vamos a mirar cuál es la metodología para el desarrollo de la cátedra.
y entonces vamos a mirar los diferentes momentos por los cuales se recrea esta, con el ánimo de hacer un cierre feliz, terminando por supuesto el mes de noviembre, como lo vamos a apreciar. Vamos a hacer un recorrido también por el tema de cómo vamos a acceder a la plataforma virtual, a efectos de determinar los contenidos de las cátedras, cómo se llega a la información, a esta presentación que hoy está aquí en escena, y a la cual ustedes por supuesto van a tener toda la disposición de los documentos que hacen parte de cada sesión, de las lecturas obligatorias, de los materiales que hacen parte del recorrido conceptual que sirven como fuentes secundarias. Y luego seguramente miramos en esa plataforma todos los sistemas de evaluación, cómo nos van a evaluar en la cátedra, cuáles van a ser por supuesto los resultados de esta y los informes que se irán a generar a partir de ahí. Por otro lado, y luego de esa forma y ejemplo de evaluación, haremos un receso para iniciar con un primer tema que por supuesto vamos a desarrollar, y es hablar de ontología profesional, y vamos a hacer un pequeño taller al final para integrarnos un poco. Es necesario siempre en los espacios académicos reconocernos como seres en procesos de formación, ser ya llegando a una actividad profesional donde la interacción para nosotros va a ser importante, y entonces qué bueno conocernos como estudiante de contaduría de las universidades aquí representadas. Qué bueno tener la oportunidad en diferentes momentos, ya no solo en la cátedra, sino de que reconocer donde estuvimos en diferentes espacios académicos, donde lo que hicimos fue hacer un constructo intelectual que nos ayuda un poco a fijar posiciones frente a la vida misma, y uno de ellos, por supuesto, es el concepto de la ética desde nuestro desarrollo profesional. Así pues, al final del trabajo vamos a hacer unas conclusiones colectivas. La idea de concluir lo que vamos a revisar hoy se trata de reflexionar en torno de cada uno de estos contenidos, de las apreciaciones que por supuesto a las cuales vamos a llegar y que pues esperemos nos sean útiles finalmente para adentrarnos en la cátedra, pero más que ello es para propender por estos conceptos en el desarrollo profesional que seguramente todos ya casi estamos llegando a este. Así pues, no digamos más del contenido y vamos a iniciar con el primer punto. Vamos a hablar de la presentación de la red para la formación de revisoría fiscal. Invitamos a la señora decana, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad Central, doctora María Victoria Neri. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la cátedra itinerante de ética. Vamos a hacer una breve presentación de la Red para la Formación en Revisoría Fiscal. Esta es una iniciativa que tuvo lugar hace algo más de 12 años, en donde se reunieron en principio 6 universidades y en la actualidad somos 12 universidades quienes la integramos. ¿Qué característica tenían estas universidades? Estas universidades tenían dentro de su pensum programa de revisoría fiscal. En un principio se pensó que deberían ser universidades que tuvieran posgrado en revisoría fiscal, y luego se dio apertura a universidades que en su pregrado consideraran dentro de su estructura curricular la asignatura de revisoría fiscal. De esta manera nos fuimos reuniendo, insisto, en este momento somos 12 universidades: la Universidad Javeriana, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Cooperativa, la Libre, la San Buenaventura, la Universidad Externado, la Universidad Piloto, la Universidad Republicana, la Universidad Los Libertadores, la Iberoamericana y la Minuto. En este momento tenemos estudiantes de 8 de estas universidades, es decir, ustedes van a tener la oportunidad de compartir con estudiantes de esas 8 universidades, y profesores de 9 o 10 universidades nos van a acompañar en las distintas sesiones. El asunto es que durante estos ya un poco más de 12 años hemos tenido una serie de actividades que hemos desarrollado
y nos hemos consolidado. ¿Qué es la Red para la Formación en Revisoría Fiscal? En primer lugar, debemos decir que es una iniciativa académica, es decir, lo que centra nuestro lugar de trabajo es la academia. Si bien es cierto, atendemos algunos asuntos y nos vinculamos con algunos asuntos de la reflexión profesional, nos centramos principalmente en la formación. Entonces, ese centro de discusión o ese núcleo de discusión es la revisoría fiscal en el marco de la profesión y en el marco del interés público, respondiendo, por supuesto, a los requerimientos fundamentales que tiene el proceso de formación para atender luego una condición particular que tiene nuestra esencia como profesionales, que es actuar en el interés público. Centramos nuestras acciones en la formación y la participación en discusiones en torno a la revisoría fiscal y su regulación. La revisoría fiscal es un asunto de máximo interés en el desarrollo de nuestra profesión, en el desarrollo de nuestros profesionales, pero también de máximo interés en nuestro quehacer dentro de las organizaciones y de la manera como nosotros podemos incidir en el desarrollo y en el garantizar la transparencia de todos los asuntos que están en vínculo con la organización, en vínculo con la estructura del Estado y retornando en vínculo con los procesos de formación. Todos participamos en esta actividad a través de unos objetivos. El primer objetivo, mejor aún el objetivo general, es proveer un espacio de discusión, análisis y fortalecimiento de la formación en revisoría fiscal. ¿Esto qué significa? Significa que acciones como la cátedra itinerante y otras que ya les mostraré están encaminadas a que ustedes, como estudiantes de pregrado de Contaduría Pública, tengan una formación apropiada que luego garantice que en el asunto que está referido a la revisoría fiscal se logre consolidar como una formación relevante. ¿Y relevante qué significa? Significa que vamos a poder intervenir en el medio en el que nosotros luego nos podamos desenvolver o nos querramos desenvolver cuando estemos en nuestro ejercicio profesional, generando o garantizando los principios que orientan nuestra profesión. ¿Cuáles son los objetivos específicos? En primer lugar, analizar y fortalecer los contenidos curriculares en revisoría fiscal de los programas de las universidades que son miembros de la red. No pretendemos uniformarlos, pero sí pretendemos que todos los programas de revisoría fiscal estén alineados y articulados de tal manera que generemos ese valor que nosotros estamos esperando sea de la revisoría fiscal. El segundo es socializar con docentes de cada una de las universidades los avances en investigación en revisoría fiscal y los resultados de otras actividades de la red. Es decir, es una dinámica permanente en la que, así como con ustedes los estudiantes tenemos unas acciones específicas, con nuestros profesores también las llevamos a cabo para efecto de que todas nuestras universidades se encuentren en un mismo lineamiento o en una misma dinámica de trabajo dentro de la revisoría fiscal. Y finalmente, crear espacios de discusión abiertos que permitan una interacción y visibilidad de la red. Este, por ejemplo, es un espacio de discusión abierto, en donde, si bien es cierto, de acuerdo con lo que vamos enseguida, ustedes tendrán una serie de contenidos y de sesiones específicas programadas, también tendrán la oportunidad de participar, plantear su postura frente a una situación, hacer discusiones sobre esa situación y, por qué no, hacer propuestas sobre las mismas. ¿Qué acciones específicas hemos desarrollado? Entonces, dentro de las acciones que tiene la red están las reuniones mensuales de representantes de las universidades, es decir, todo esto que les conté hasta ahora lo hacemos en un proceso que se genera mensualmente dentro de todas las universidades, en donde estamos constantemente reflexionando sobre la formación en revisoría fiscal. Hacemos un encuentro anual de docentes de revisoría fiscal. Llevamos en este momento 12 versiones. Ahí es donde cumplimos el segundo objetivo, en el que dijimos que
hacemos socialización de los avances de investigación y otras actividades con nuestros docentes. Entiendo que la versión número 13, que es la que le corresponde al año siguiente, será en la Universidad Piloto. Así que desde ya estamos todos invitados. El grupo de estudio en aseguramiento es un grupo que aborda los asuntos que están relacionados con el aseguramiento y lo lidera la Universidad Javeriana. A ese grupo de estudio asistimos profesores y estudiantes en la medida en que tengamos la disponibilidad, cada 15 días, el lunes a las 7 de la madrugada. La cátedra itinerante de ética está en la versión número 8, que es la que estamos inaugurando hoy y es de la cual ustedes tendrán conocimiento a continuación. Y finalmente, la participación en las discusiones sobre marcos normativos. Si bien es cierto, esta es una actividad que hemos venido llevando a cabo de manera intermitente, es una actividad que nos permite mostrar nuestra responsabilidad con todo el avance y el diseño de nuestra profesión en cuanto a marcos normativos. ¿Eso qué significa? Cada vez que entra en proceso de discusión un documento en organismos nacionales o internacionales que tiene que ver con nuestra profesión, es estudiado y en la medida que consideremos pertinente nos pronunciamos sobre el mismo. ¿Por qué? Porque esa es la manera como nosotros podemos dar a conocer la postura o el planteamiento que tenemos sobre asuntos específicos. Entonces, jóvenes, a grandes rasgos, esta es la Red para la Formación en Revisoría Fiscal. Nuevamente, bienvenidos a la cátedra itinerante, y las universidades que ustedes observan ahí, las que les he mencionado, estamos todas a disposición para lo que ustedes requieran en este proceso. Muchísimas gracias. Bien, realmente hay que reconocer el trabajo que se hace o que se ha hecho a través de la formación de esta red, porque lo que implica es compromisos. Y fíjense esos compromisos tan importantes que hoy nos tienen aquí, reflexionando en torno de nuestra profesión, del ser contadores públicos, de ser revisores fiscales, de esos criterios con los cuales debemos abordar la problemática de nuestra profesión en relación con esos hechos éticos, que por supuesto, como lo vamos a ver en los propósitos de esta sesión, hablar de deontología para poder entender esa interacción entre los profesionales y la sociedad. De aquí entonces, ¿qué es importante? Como ya se da cuenta, surge la cátedra itinerante como producto de la reflexión de universidades en relación con el quehacer. Y entonces, dentro de los objetivos tanto generales como específicos, veíamos que uno de los compromisos es con el comportamiento y el desarrollo de los profesionales. Y entonces aparece la cátedra de ética profesional. Luego seguramente vamos a referenciar el concepto de ética y su significado frente a la profesión, pero más que la ética, que es una condición del ser humano. Estar aquí sentados de alguna manera nos condiciona en aspectos morales y en aspectos éticos, pero como tienen que ver con lo profesional, entonces vamos a ver ese profesional, contador público, cómo se desarrolla a partir de él. Por eso, introducir a la cátedra, por supuesto, es revisar, hacer el ejercicio profesional para revisar esas prácticas, esas prácticas, esos desarrollos éticos en la realización, por supuesto, de la actuación del contador como parte de las organizaciones y la sociedad, que es un tema, por supuesto, relevante en una sociedad que hoy está tan convulsionada por diferentes hechos que no solamente en Colombia operan, sino en el mundo, y que tienen que ver con nuestra profesión. Llámense contables en Europa, llámense contadores públicos en América Latina, llámense licenciados contadores, etc. Tiene que ver con, por supuesto, nuestra relación, y nuestra relación está enfocada en nuestro quehacer en el país. De alguna manera, la práctica contable, por supuesto, que incide en las organizaciones y en el funcionamiento social. De acuerdo con ello, por supuesto, los problemas, como lo veíamos desde la concepción de la red de confianza pública, de la información contable y, por supuesto, de todos los comportamientos que se dan en términos de nuestra profesión en relación con esa función, es algo que interesa muchísimo, no solamente ya en la red, sino al ser profesionales, a todas las universidades que nos hemos aglutinado con el fin de reflexionar sobre este tema. Ese básicamente es como la razón y el porqué en relación con la cátedra. ¿Por qué Juan José Amezquita Tapiar? Que de pronto uno dice, ¿por qué hablamos de un referente desde el punto de vista de la cátedra?
es porque seguramente en su momento, cuando se pensó en la cátedra, se quiso revisar acerca del trabajo mancomunado, permanente, un trabajo de pronto idílico muy fuerte, que algunos de los contadores han tenido, y uno de ellos es precisamente Juan José Amezquita Tapiar. Personajes que de alguna manera lo que han hecho es construir profesión, construir criterios con los cuales la sociedad permanentemente nos está valorando y nos está evaluando. Juan José Amezquita Tapiar es contador público. Por supuesto, este es galardonado inicialmente con un premio interesante de Arsenio Blanco en la categoría a toda una vida profesional, porque precisamente se esforzó por el desarrollo de la profesión. De hecho, su firma aún permanece prestando servicios, y hoy por hoy se le entrega, o se le entregó en su momento, el diploma al mérito profesional de la AIC, que es esa entidad, esa Asociación Interamericana de Contabilidad, que agrupa una gran cantidad de países, y que este sea reconocido por su labor en función de la profesión realmente es meritorio y es importante. Es fundador de una institución muy interesante, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, donde muy seguramente ya muchos de ustedes son socios, son asociados, perdón, en la medida en que hoy lo podemos hacer antes de terminar, para estar permanentemente recibiendo información de nuestro quehacer profesional. Entonces, este fue fundador de esa gran obra. Decano de la primera Facultad de Contaduría Pública en Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Junta Central de Contadores en varias oportunidades, que hizo parte del tribunal y por supuesto de la regulación de muchas normas. Fundador de la firma Amezquita y Compañía, que es la que les indico que efectivamente desarrolló como una de las primeras firmas nacionales en el país, que hizo todos los intentos, por supuesto, por igualar sus trabajos a estas entidades que luego venían de fuera y que se regularon y que hoy por hoy están tan bien cimentados su trabajo como profesional en el país. Es colaborador en la redacción del decreto 2160 del año 1986, que luego, por supuesto, fue reemplazado por eso que conocemos del decreto 2649, 2650, para hoy hablar de los decretos 2420 y 2496 del año 2015, que es donde se dirime el marco conceptual de la contabilidad. Entonces, si lo vemos allí, y que seguramente es el interés, cómo participó en el desarrollo de la Ley 43 de 1990, que va a ser un objeto de análisis y de estudio de ello, porque como ustedes bien lo conocen, es el código de ética de los contadores públicos en relación con su función. Así las cosas, a Juan José Amezquita Tapiar, en relación con ese homenaje que le brinda la cátedra itinerante, no hay sino que darle agradecimientos por la actividad que realizó en función del contador público, en función de la contaduría pública y en su regulación. Por eso, el nombre de Juan José Amezquita Tapiar. Frente al tema vamos a mirar lo que es la sesión, esta sesión inaugural. Por supuesto que hay un objetivo general, y es que vamos a dar a conocer esos lineamientos básicos, la forma, el desarrollo y evaluación de la cátedra itinerante en su primera fase, como les decía al comienzo, y luego vamos a revisar acerca de qué es el sentido de la deontología profesional y cómo esta afecta nuestro quehacer, para por supuesto entender como objetivos específicos esos elementos que conforman la deontología. Y es que como nosotros hoy por hoy nos estamos aglutinando en procura de todo lo que enmarca nuestra regulación en Colombia. Hablamos de la Ley 43 y el Código del IFAC, y hoy va en relación con nuestro comportamiento profesional. Entonces, por ahora nos vamos a ubicar en ese gran contexto, para luego, en la medida en que vamos avanzando en la cátedra, simplemente vamos pasando por espacios académicos, donde lo que vamos a hacer es reflexionar frente a, como les decía, a estas acciones, a este ser del contador público y por supuesto a nuestra relación con todo lo que tiene que ver con la sociedad, colegas, gobierno, etc. Por eso entonces lo que se ha diseñado, que ya hay un trabajo permanente, regulado, ya llevamos 4 años, 8 sesiones, hoy inauguramos la 8ª sesión, y es una reflexión permanente: ¿qué es lo que mejor? ¿Qué es? ¿Cuál es el afán de los profesores que están detrás de toda esta programación en la misma red? Pues es brindar un sustento en relación con la actuación. Por eso entonces, para este semestre tenemos un total de, en este caso serían 13 sesiones. Vamos a utilizar 10 sesiones presenciales con los estudiantes, tal cual lo estamos realizando el día de hoy. Y vamos a mirar los contenidos de cada una de estas sesiones, como les decía,
y luego va a haber una sesión en particular donde se va a hacer la preparación del examen, de un examen que vamos a presentar de manera virtual, como seguramente también nos van a indicar. Vamos a hacer una sesión de evaluación. La idea es que estemos sincronizados todas las universidades en un día en particular, donde entremos a revisar y hacer la evaluación a través de la plataforma virtual que bien nos ha ofrecido la Universidad Central, y que seguramente a través de esta vamos a tener la oportunidad de validar esos conocimientos que tenemos y que cada uno va a conocer sus resultados de manera individual. Y al final, como todos los semestres, se hace un informe de la cátedra, del desarrollo del trabajo de los docentes, del desarrollo del trabajo de los estudiantes, de su participación en este colectivo, y que de alguna amerite o no cambios hacia el futuro, por supuesto siempre para mejorar. Ese es el contenido, es el itinerario. Luego vamos a ver cómo esos contenidos y esos itinerarios los vamos a tener en detalles, con toda la información que por supuesto requieren, como ahorita lo miremos cuando estamos hablando por supuesto de la cátedra. Bien, la primera sesión, les decía, vamos a hablar, hoy se va a realizar en la Universidad Piloto, como lo estamos haciendo, la cátedra inaugural, a agosto del 2018. Entonces, cuando le expliquen un tanto acerca de la plataforma virtual y del ingreso, ustedes van a encontrar sesión 1, ustedes van a encontrar el contenido de la presentación, lo que está haciendo la Universidad Unirepublicana, que nos hace grabación de absolutamente todo el discurso, de la participación de ustedes, y que lo sube al canal de YouTube, y entonces van a tener los links para que refresquen, para que simplemente reflexionen sobre lo que vamos a ver cada 8 líneas. Y entonces allí van a tener los documentos de la lectura obligatoria y de las lecturas que van a apoyar cada una de las asesorías de las cátedras. Luego entonces para la sesión 2, y aquí entonces ya por supuesto le pedimos al doctor Rafael Franco que nos venga a hablar un momento sobre la problemática de la regulación y ética del contador, evento que se va a realizar el 21 de agosto del 2018. Doctor Franco. Bueno, yo voy a estar trabajando con ustedes en las responsabilidades asumidas por la Universidad Libre. Allá será nuestra próxima sesión. Deben ir abrigaditos, porque allá sí es un clima fresquito. En el Bosque Popular, en la casa del Bosque Popular, estaremos allá en el auditorio de la Facultad de Ingeniería. Vamos a trabajar sobre 2 ejes temáticos, que uno nos voy a dictar hoy. El primero será relacionado con el oficio de contador. ¿Para qué nos formamos? ¿Qué es lo que podemos hacer en términos de ejercicio profesional? Con la intención de que miremos que el ejercicio profesional de los contadores públicos está mucho más allá de la tenencia de libros, la auditoría, la revisoría fiscal y la asesoría tributaria, y tiene unos mundos mucho más amplios en que nos podemos desempeñar. Y en segundo lugar vamos a abordar una temática compleja en términos de la regulación profesional que caracteriza el ejercicio de los contadores públicos y que está caracterizada por la existencia paralela de 2 regulaciones sobre el mismo asunto profundamente contradictorios, para que a partir de ese análisis empecemos a mirar cómo es que tenemos que tomar nuestras decisiones en esos procesos de ejercicio profesional. Bien, muchas gracias, doctor Rafael Franco. Y pues hay que hacer una mención muy importante al doctor Franco, porque yo creo que es una de las personas, contadores públicos, que se ha dedicado gran parte de su vida a escribir, ha escrito muchos libros, muchos documentos. Hoy es miembro de la Junta Central de Contadores, ha tenido cargos muy importantes, de trayectoria importante, y seguramente por eso vamos a hablar del por qué hablamos de cátedra itinerante, y esos pensamientos que son diferentes son los que van a aportarnos desde esas visiones acerca de la formación. Doctor Franco, muchas gracias. Luego entonces, recuerden, hay que ir bien abrigados para la Universidad Libre. Luego entonces nos vamos a dirigir al norte de Bogotá, unos metros antes de Tunja, a la Universidad de San Buenaventura, donde el doctor Alejandro Alonso Gómez nos va a hablar de los criterios que gobiernan la ética profesional. Bueno, buenas noches.
A la San Buenaventura tienen que llevar abrigo casi de esquimal porque ahí hace más frío que en la libre. ¿Sí? El campus de la Universidad de San Buenaventura es un campus muy bonito, pero queda sobre la 172, arriba de la 9ª, carrera 8ª. Entonces hay que tener disponibilidad de tiempo para llegar, sobre todo ustedes, pues ustedes entiendo que todos están más hacia esta zona central. Es un esfuerzo que comúnmente han hecho todos los estudiantes en las cátedras anteriores, pero digamos, en corresponsabilidad de ese esfuerzo de todos ustedes, nosotros hacemos 9 esfuerzos a la sede de ustedes, ¿sí? Que nos quedan prácticamente tener que venir 9 veces hacia este lado a compartir con todos ustedes estas actividades. En términos de criterios que gobiernan la fe pública, que sería la sesión 3, que la haríamos el 28, tratar de establecer la diferencia y la conceptualización de lo que es el interés público, la confianza pública, los bienes comunes, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con esa discusión que hay entre la transición que se está dando a nivel de conceptos de lo que es lo público y lo privado, ¿sí? Para tener claridad, porque se supone que hay una regulación propia que el doctor Franco les va a explicar en su sesión, de todo lo que tiene que ver el contador público en términos legales, y dentro de eso está parte de la protección del interés general, el interés común, y pues hay que saber qué es el interés público, qué es el interés general y qué son los bienes comunes y todo ese tipo de cosas. De eso vamos a hablar y vamos a tratar de que ese día sea un buen rato agradable allí en la San Buenaventura, entonces allí los esperaremos. Muchas gracias, profesor. Al profesor, pues, Hernán Alonso, realmente hay que reconocerle, el director del programa de Contaduría Pública de la Universidad San Buenaventura, y es una de las personas que desde el punto de vista de los gremios y del escrito acerca de la responsabilidad social del contador público, pues ha aportado muchas cosas interesantes. Por eso hay que, al igual que el doctor Franco en sus recorridos por estas universidades, tratar de sacarle el mayor provecho con sus disertaciones, con todas sus preguntas. Seguramente hoy no preguntamos mucho, pero la idea es que sí abonemos este camino. Aquí recuerdo un tema muy interesante que a veces les comento a los estudiantes, y es que hay que tomar la opción de ser estudiante y no de ser alumno. Entonces van a tener la oportunidad de ingresar a la plataforma y ver tanto la presentación como todos los materiales antes de sentarnos a escuchar, para poder tener realmente unos diálogos. Y pues por supuesto allí está ya la información de estas 2 primeras sesiones, hasta la sesión número 3. Bien, luego de ello entonces, de estar en el norte de Bogotá, vamos a venir aquí más cerquita a la Fundación Universitaria Los Libertadores, donde el profesor Sergio Ordóñez el 4 de septiembre nos hablará de las conductas morales en el ejercicio profesional. El doctor Sergio Ordóñez se encuentra en el auditorio. Buenas noches, un saludo para todos y todas. En la Fundación Libertadores, en sesión 4, trabajaremos aquellos comportamientos profesionales que son sancionados por la Junta Central de Contadores Públicos y que vulneran el buen comportamiento frente a la sociedad, los clientes, los colegios y la comunidad en general. Trabajaremos de alguna manera ambos códigos de ética, el nacional e internacional, y trabajaremos casos reales de sanciones ya aplicadas, y un conjunto de sanciones de 8 años más o menos, para que revisemos aquellas conductas que el contador público debería evitar en su actuar profesional. Eso era un mensaje. Bien, pues normalmente en la presentación que se hace uno siempre casi no habla de eso, pero es importante hablar del profesor Sergio en relación con la preocupación grande que tiene sobre los procesos de responsabilidad que se dan al contador público. Ha hecho unos trabajos muy interesantes, trabajos que incluso hay uno que va a presentar ahora en el mes de octubre, según lo indicaba, sobre precisamente por qué sancionan a los contadores públicos, que va a ser objeto seguramente de análisis en algo al final cuando entendemos el proceso sobre el tema de la odontología profesional. Además el doctor Sergio es el contador público, es filósofo, entonces allí como que pues yo no sé si se le cruzan los cables, pero es una reflexión bien interesante del ser contador público y estarlo revisando siempre desde la prisma de la filosofía, del ser, de la ciencia. Son temas bien interesantes. Bien, luego entonces nos dirigimos a la sesión 5, donde la doctora Gloria Nancy Jara, de la Universidad Externado de Colombia,
junto con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, nos va a hablar de los principios éticos, y esto se va a realizar el día 11 de septiembre del 2018. Doctora Nancy. Muy buenas noches para todos. Efectivamente, vamos a trabajar ese día un tema que ha sido de constante discusión, y es el planteamiento que se han hecho, digamos, por algunos importantes especialistas de nuestra profesión sobre si nosotros nos vemos en este momento enfrentados a dos códigos de ética. Nosotros recordemos que tenemos la ley 43 del 90, y yo estoy segura que la hemos leído con sumo cuidado durante todo nuestro recorrido por la profesión, y pues recientemente, digamos, está el código de ética de IFAD. Aquí lo que vamos a intentar es mirar tanto en el código de ética de la ley 43 como en el código internacional que es el de IFAD, pues hay unos principios que rigen el ejercicio profesional. Y lo que vamos a intentar mirar es una comparación entre esos principios, es decir, dónde aplican, cómo los están aplicando y cuáles son los principios, digamos, que son similares y en cuáles hay unas diferencias. Hay una segunda parte que vamos a trabajar, y es el tema de las amenazas que hay en el ejercicio profesional, y es un tema que pocas veces se discute. Cuando uno mira el código de ética de la ley 43, uno comienza a mirar que muchas de las personas, los contadores, son sancionados porque a veces no conocen el ejercicio real de la profesión, y a veces no logran establecer ante ciertas amenazas cuáles son las salvaguardas que los van a proteger. Lo que ha hecho el código de ética de IFAD es listarlas, es poder dar toda una casuística de en cada ejercicio profesional que ustedes van a tener cuando firman un contrato, cuando se relacionan con un cliente, cómo protegerse frente a ese ejercicio profesional. Digamos que es lo que vamos a hacer un recorrido. El otro tema, digamos que hay una discusión muy fuerte, y es que se ha planteado que estamos ante dos códigos de ética. Es decir, algunos dicen, mire, estamos ante dos códigos de ética. Algunos autores o algunas personas que hemos estudiado el tema consideramos que no, que el uno está relacionado frente al ejercicio, digamos, profesional de ciertas actuaciones, y que el código de ética de IFAD, el código de ética de la IFAD lo que hace es definir como una serie de protecciones frente a las relaciones con el cliente. Y miraremos algunas salvaguardas, digamos, de cómo se establecen, cómo uno podría, frente a ciertas amenazas, pues protegerse para no correr riesgos, que es prácticamente lo que hoy está pasando, y lo miraremos en el contexto, y es que muchas veces por desconocimiento del ejercicio profesional, porque no sabemos cuáles son las responsabilidades y los riesgos de ese ejercicio profesional, o a veces porque no sabemos decir no a un contrato, a una vinculación, pues terminamos sancionados, y todo eso a la luz de esos principios. Es básicamente lo que trabajaremos en esa sesión. Gracias. Sí, nos animamos muy bien con esta sesión. Hay un tema muy importante, y mire quién nos va a hablar del tema, la que pues, el presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, defensora del contribuyente, es una persona muy enterada de todos los temas de responsabilidad social. Fue mi docente, al igual que el profe Franco, en la maestría de contabilidad en la Universidad Libre, y pues uno mira la calidad de docentes que tienen relación con estas discusiones, estas controversias, y pues de alguna manera hay, como les digo y repito, tomar lo mejor de sí para poder abonar a ese compromiso profesional que tenemos. Entonces el 11 de septiembre estaremos allí en la Universidad Externado de Colombia. La sesión número 6 la vamos a trabajar en la Universidad Central. La doctora Caterine Restrepo, el 18 de septiembre de 2018, nos va a hablar de contaduría pública y crisis financiera. Entonces, quedan ustedes con la profesora Caterine. Buenas noches, pues bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poco entonces sobre lo que son las crisis financieras. ¿Qué es importante? Es importante entender que estamos ante una economía de mercado, y esa economía de mercado genera unas condiciones como tal. Cuando hablamos de los griegos, identificamos que la economía es un lugar secundario que hay dentro de la sociedad, pero en estos momentos vamos a identificarnos con la economía como parte total de lo que nosotros hacemos.
y entonces vamos a hablar de asuntos que de pronto no nos parecen tan loables, asuntos como el egoísmo, como la competencia, cómo se dan esas crisis financieras y esos escándalos empresariales en la medida que nosotros encontramos que ha empezado a cambiar esa escala de valores. Antes era muy relevante que nosotros actuáramos de forma correcta. Ahora lo correcto muchas veces es que tú tengas de pronto una mejor manera de llegar o acortar el camino para lograr la meta. Puede verse desde un punto de vista muy utilitarista. Sin embargo, lo que nos vamos a adentrar en esta sesión de la cátedra es a identificar, por ejemplo, cómo las crisis financieras tienen dentro de sus causas o de su origen unas dimensiones morales y éticas que determinan no solamente el comportamiento del contador, sino también del administrador y de todo el resto de personas que rodean las compañías. Otro elemento importante es identificar, por ejemplo, cómo todo tiene valor. Y vamos a hablar un poco sobre los límites del mercado. Hay un autor que vamos a trabajar que se llama Sandel y él nos plantea cuáles son los límites del mercado. O sea, cómo por pasar, por ejemplo, una noche en una mejor celda en una cárcel en Estados Unidos podríamos pagar $82, pero también podríamos pagar por otras cosas. Por ejemplo, podríamos pagar $8 por pasar por el carril rápido en hora punta o hora pico, pero podríamos, por ejemplo, conseguir nuevas formas de generar dinero. ¿Cómo así? Si ustedes quieren conseguir dinero, podrían utilizar o alquilar alguna parte de su cuerpo para ubicar, por ejemplo, el logo de una compañía. Aproximadamente les podrían pagar $777 por eso. Entonces, creo que nos vamos a empezar a cuestionar sobre si esos asuntos de los que trabaja el dinero serían los asuntos sobre los que nosotros realmente queremos seguir teniendo como una dinámica de mercado o realmente queremos volver a una sociedad donde lo moral y lo ético sea lo que determine nuestro comportamiento, y más porque el profesional contable es un profesional que tiene una gran responsabilidad, no solamente el hecho de dar fe pública, sino de proteger el interés público. Muchas gracias. Bien, muy interesante. La doctora Caterina trajo barra, entonces nos va ganando por aplausos. Igual también la doctora Caterina pues es experta en esos temas y seguramente ha viajado mucho y ha escrito mucho y ha ido a Europa y ha hablado sobre el tema de lo contable y ha ido aquí a Sudamérica. Es decir, cuando uno mira el palmarés y lo que ha hecho frente a los temas que tienen que ver con, por supuesto, el tema ético, son trabajos muy interesantes que hay que simplemente recordar. Luego entonces vamos a entrar a la sesión 7 luego de ir a la Universidad Central. Y la sesión 7 la vamos a desarrollar en la Universidad Cooperativa de Colombia. La doctora Nora Pardo, que está vinculada a la red, el día 25 de septiembre de 2018 nos va a hablar fundamentalmente del ejercicio profesional, los problemas de corrupción y desarrollo, que son temas muy interesantes, en los cuales hoy tenemos mucha vigencia, ¿no? Gracias. Buenas noches. Ustedes escucharon ahorita a la doctora Catherine hablándonos de cómo la economía puede llegar a ser corrupta, ¿cierto? Pues la economía nace, ¿sí?, nace la corrupción, vamos a verlo cómo es, pero también vamos a ver cómo a la luz de nuestra ética y de nuestros a la luz de los códigos que tenemos, de nuestras, podemos tener o tenemos que buscar la salvaguardia, y proteger nuestra profesión. Eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Y seguramente allí va a ser bien interesante ver todos los casos que de alguna manera nos han afectado. En ocasiones uno mira los diarios de prensa y lo fuerte que efectivamente a ciertas conductas en relación con el tema de los problemas de corrupción afecta a los contadores. El problema es
hasta dónde efectivamente nosotros tenemos injerencia o no del proceso y hasta dónde, como seguramente lo han notado en los discursos de cada uno de los profesores, hasta dónde efectivamente nosotros como contadores públicos en esas relaciones podemos efectivamente o no participar. Y algo muy claro es que a veces el desconocimiento de los procesos y los procedimientos nos llevan efectivamente a caer en temas que son sancionables y que son de repudio social, como el tema de la corrupción. A veces nos vemos envueltos en problemas cuando ni siquiera conocemos de estos, de tal manera que es interesante revisarlos con el ánimo de evaluar hasta dónde es nuestro compromiso con estos temas. Bien, en la sesión número 8 va a estar allí el profesor Ángel Roncancio de la Universidad Militar Nueva Granada, y la idea es que el día de hoy de octubre del 2018 el profesor nos va a hablar del método para identificar, analizar y resolver dilemas éticos. El doctor Roncancio desafortunadamente está incapacitado, el día de hoy no es posible su presencia, pero él siempre tiene dos asistentes que lo acompañan. No sé si alguno de ellos quiera comentaros un poco en relación con el tema relacionado con la cátedra. Buenas noches para todos, mi nombre es Javier Echavarría, trabajo con el profesor Ángel David. La sesión que se dará en la Universidad Militar es sobre dilemas morales, cómo identificarlos, cómo analizarlos. Es una charla muy interesante, los invitamos a que compartan con nosotros, es un punto central. También los invito, ya que he tenido la oportunidad de conocer a varios de sus maestros que tratan de sacar al máximo el potencial de ellos. Acá pueden encontrar personas muy inteligentes y dispuestos a que esto siga creciendo, a que esto sea una comunidad de intercambio de conocimiento, y lo mejor es que tienen la voluntad de enseñarles. Entonces los invito a que puedan participar y gócense en esto. O sea, ustedes son los contadores, ustedes son los que vienen a aprender. En serio, aprovechenlos y que tengan buena noche. Gracias. Muchas gracias, muy bien representado el propio Ángel. Bien, importante, por supuesto, hablar de este método para identificar, analizar y resolver dilemas éticos. Es un tema de controversia fuerte. Allí pues el profesor Ángel tiene la posibilidad, desde su óptica de la epistemología, como también habla de filosofía y es filósofo, nos ubica en esos contextos de la razón, del ser, del pensar, analizar y por supuesto trascender. Entonces es bien interesante el trabajo que el doctor Ángel Roncancio realiza. Bien, luego de esto iniciamos o vamos para la sesión 9. Vamos a hablar del sistema legal de la responsabilidad de los contadores públicos en la Universidad Pontificia Javeriana. El docente doctor Hernando Bermúdez, esto va a ser el día 16 de octubre del 2018, él no se encuentra presente, estuvo en una reunión antes, pero pues por compromisos no pudo asistir. Sin embargo, es importante precisar que en esta sesión, ya que el doctor Hernando Bermúdez es muy reconocido, él es abogado, no es contador, el doctor Bermúdez pues de alguna manera desde su óptica del derecho, e incluso ha hablado del derecho contable y ha hablado de todos los marcos que regulan nuestra actividad, y entonces en esa sesión nos describe, nos hace un recuento de los diferentes tipos de derecho que de alguna manera tienen que ver con nuestra función y cómo nosotros podemos transgredir ciertos tipos del derecho administrativo, del penal, del comercial, de esas relaciones que efectivamente se tienen en procura del cumplimiento de los aspectos de carácter legal. Fíjense que casi nunca, cuando nosotros estamos en los desarrollos y los componentes éticos, se habla en el marco de la ley, de lo que efectivamente la ley dispone desde esos dispositivos de control y de represión, como es la sanción, por ejemplo. Entonces allí vamos a tener todos los elementos con el doctor Bermúdez para efectivamente desde el ámbito de lo jurídico entender nuestra relación en un contexto que está arreglado. ¿Por qué está arreglado? Por todos los tipos de instituciones del control. Allí que encontramos la superintendencia regula, la DIAN regula, toda entidad a la cual le reportamos regula, y entonces luego hablamos de esos códigos que están allí inscritos, los diferentes códigos y cuál es esa interrelación con lo penal, con lo civil, etcétera, que el doctor por supuesto maneja de una manera extraordinaria, ya que es un representante muy interesante, pese a que no es contador, como les decía, sí hace reflexionar mucho en relación con nuestra profesión. Lamentamos que no esté aquí el doctor Hernando Bermúdez, pero algo, una situación de fuerza mayor, pues no lo obliga a estar, pero sí vamos a aprovechar el día 16 de octubre con él. Bien, y digamos aquí vamos
a cerrar el tema de las sesiones, la última sesión, la sesión 10, donde el día 23 de octubre de 2018 en la Universidad Republicana nos van a hablar o vamos a hacer un trabajo, un conversatorio de lecciones aprendidas sobre la ética del control público. El profesor Freddy Orlando Torres, que es la persona, el docente que recién se ha vinculado a la cátedra, nos va a comentar sobre el trabajo que vamos a desarrollar. Gracias. Buenas noches para todos. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Aman la profesión? ¿Más duro? Están convencidos, ¿cierto? A través de estas sesiones lo que nos vamos a dar cuenta, o seguir dando cuenta, es la importancia que tiene nuestra carrera, nuestra profesión en el país. La inmensa responsabilidad social que recae sobre nuestros hombros. Lo que vamos a buscar en la última sesión, lo que vamos a hacer es un mix, donde vamos a hablar un poco de todas las sesiones anteriores. Vamos a conocer un poco desde el punto de vista del estudiante, qué fue lo que comprendieron, cómo ven la profesión, cómo ven cada una de las temáticas que vamos a trabajar. Eso es lo que vamos a ver en la última sesión, que será el 23 de octubre. Muchísimas gracias. Bien, doctor Freddy, muchas gracias. Y mire que cuando uno empieza en estas actividades y un profesor recién vinculado, de alguna manera ese ambiente académico como que de alguna manera va resultando poderoso para hacer un trabajo mancomunado y organizado como lo tiene, por supuesto, la cátedra itinerante. Importante reconocer y aquí abonar un trabajo que van a desarrollar y no pierdan espacio, porque finalmente en este conversatorio de lecciones aprendidas van a hacer trabajo los estudiantes y esa sesión va a ser de todos ustedes. Y entonces vamos a tener la oportunidad por cada universidad de generar unos documentos, de generar unas ponencias, de generar unos escritos, y entonces ese día ustedes estarán aquí representando a ustedes como universidad, pero también a ustedes como casi profesionales y defendiendo esos intereses que se han discutido a nivel general. Entonces para nosotros va a ser muy importante que esas lecciones aprendidas nos ayuden primero a entender lo que entendieron, vale la aclaración, pero también a construir a partir de lo que ustedes indiquen nuevos escenarios y nuevos espacios que nos den esa posibilidad de recrear el conocimiento. Entonces los invito a estar muy atentos, a revisar el material que está en cada sesión, a leerlo, a entenderlo, a reflexionar sobre e ir construyendo. Y qué bueno desde ahora que ustedes piensen que efectivamente pueden hacer una muy buena labor y que desde hoy digan, vamos a trabajar para que en la sesión 10ª estemos aquí presentes y vamos a hacer el mejor trabajo y la mejor discusión con los mejores argumentos. Eso sería un tema muy interesante que por supuesto esperaríamos en el desarrollo de la cátedra, pues todos los docentes, aprender todo lo que podamos de ustedes, que siempre lo hacemos, siempre lo hacemos. Entonces allí, hasta aquí termina el contenido de lo que es la cátedra. No sé si tienen alguna duda, pregunta, o de pronto si nos quedó algún tema que ustedes sugieran que lo incluimos. Ni más faltaba. Bien, luego de esto entonces hablemos de cuál es la metodología de la cátedra. Perdón. La metodología, primero de todo, porque entendemos que la cátedra es itinerante. Primero, porque efectivamente se desarrolla en diferentes escenarios. Y entonces vamos a salirnos de nuestras aulas tradicionales, vamos a hacer recorridos diferentes por ciudad y vamos a identificarnos con la institución. Es diferente estar en la universidad piloto, la universidad central, la universidad, es decir, cada una de las 12 entidades, y son 10 sedes, es completamente diferente. Entonces vamos a enterarnos de esto y vamos a tener la posibilidad de ser estudiantes de una serie de universidades, porque vamos a estar allí, pero somos en el momento en que entramos a una universidad, entramos a ser estudiantes de una cátedra que nos cobija a todos. Por eso es que se llama itinerante, por los escenarios, pero también por los docentes porque cada docente tiene unas ideas, tiene una estructura de pensamiento y quiere darle siempre lo mejor a ustedes frente a sus posiciones conceptuales, que pueden ser encontradas, por supuesto, porque es que el conocimiento nos lleva a divergir, a ser diferentes, por supuesto hay que tener contraposiciones, pero que sí tienen un objetivo común, y es la reflexión frente al tema del desarrollo profesional y la ética. Entonces, esas posturas conceptuales, pues van ustedes a entenderlas, a apreciarlas, a recrear sobre estas, y seguramente ustedes se casen con una u otra postura, por supuesto, pero que al final, repito, tienen sus objetivos comunes, como lo vimos nosotros en el tema de la red, los objetivos y cómo se plasman a través de la cátedra. Indicamos entonces que es teórica
por una razón clara, ¿no? Estamos reflexionando sobre unos criterios, sobre unos conceptos en el hacer. El hecho de que estemos reflexionando sobre el hacer no implica que no hagamos práctica, pero la idea fundamental es que inicia desde lo teórico. Aquí la verdad de esos aspectos teóricos lo que vamos a hacer es reflexionar sobre conceptos por supuesto estructurados, y estos de alguna manera luego los vamos a revisar es hasta dónde está la comprensión de ustedes sobre los conceptos que el docente enmarcó, y se hace a través de un taller de reflexión, donde cada quien va a fijar una postura y esa postura la vamos a poder recrear para todos, y podemos estar de acuerdo con el compañero, con el estudiante, con el amigo, con la pareja, que aquí es diverso el conjunto de estudiantes, y entonces simplemente vamos a hacer unas discusiones. Por eso es la forma en que se va a manejar como metodología, y por supuesto es presencial, y eso es importante. Nosotros en cada sesión tenemos unas listas al ingreso. La idea es que ustedes firmen la primera parte de la sesión, que en condiciones normales está de 6:38, hacen su firma, y luego salimos a hacer el break, tomamos refrigerio, y cuando vamos a ingresar hacemos la siguiente firma para la participación en esa segunda sesión. Como la metodología es presencial, todas las universidades, después de hacer la revisión, encontramos que con el 20% de inasistencias se pierde la asignatura por fallas. Entonces es muy importante que estén pendientes de los controles. A veces llegan tarde y como están tan entusiasmados con la clase, ingresan, se les olvida firmar, etcétera. Entonces hay que hacer un paro, hay que firmar el control, porque eso también hace parte de las estadísticas. Y la idea es que efectivamente lo que queremos nosotros es que, más que estar allí sentados siempre escuchando, es que participemos de manera activa. Hoy por supuesto hablamos del tema de esta estructura de cátedra, y hoy estamos escuchando cuál es la forma de hacerlo, ¿no? Luego entonces miremos en la plataforma virtual de la cátedra, y para eso volvemos a invitar a la experta en este tema, que es la doctora Catherine, que nos va a comentar cómo se maneja la cátedra, cómo es que ustedes van a ingresar, y entonces aquí aprovechamos para de una vez mirar todas las inquietudes que inicialmente tengamos, porque luego lo podremos hacer de manera personal. Doctora Catherine. Bueno, por una parte quería, recalcar, ya como el profesor Luis nos acaba de decir sobre la asistencia, como se dieron cuenta algunos, pues yo soy quien tomo las listas de asistencia y luego se las entrego a los profesores, pero si ustedes tienen alguna duda, alguna solicitud o algo, me pueden escribir el correo. Mi correo es carrestrepoq@central. Eso sí, si es algo como que de pronto se salga de las manos en términos del aula virtual, o si necesitan de pronto algún asunto con lo de las asistencias. Bueno, para empezar, ¿cómo vamos a ingresar? Como ya saben que la Universidad Central es la que va a prestar el servicio de la plataforma virtual, entonces debemos primero ingresar a la dirección desde cualquier navegador de internet, sería www.ucentral.edu.co. Cuando ustedes ingresan la dirección, lo primero que van a ver es esta ventana. Y nos vamos a ubicar entonces en el enlace donde dice estudiantes. Vamos a dar clic ahí y nos vamos a encontrar con la siguiente página. Entonces tendríamos que buscar donde dice en la parte de aplicaciones, van a buscar lo que dice educación virtual, y ya cuando entran a educación virtual nos vamos a encontrar entonces con otra pantalla que nos dice ingresar, y cuando ustedes van a ingresar por primera vez, como todos lo van a hacer, el nombre del usuario va a ser su número de documento de identificación, no es su código, es el número de identificación, tanto para estudiantes como para docentes. Y la contraseña también será el número de identificación. Es importante que no ubiquen puntos para separar los números ni nada de eso, ¿listo? Cuando ustedes ingresan a la plataforma, lo primero que hace esta plataforma es que les va a pedir que deben cambiar su contraseña, es decir, la contraseña que van a utilizar después del primer ingreso tiene que ser una contraseña que recuerden, y si tienen algún problema para el ingreso, pues yo no manejo ya la parte de la plataforma en términos
técnicos como tal van a llamar entonces al siguiente número: 323-9868, la extensión es la 1719 y se van a comunicar con Elizabeth Rodríguez. Elizabeth Rodríguez es la persona que administra las aulas virtuales, @ucentral.edu.co, y allí ella les podrá ayudar con la recuperación, por ejemplo, de la contraseña en algunos casos, o les puede ayudar porque algunas personas, por ejemplo, cuando las matriculan, de pronto se equivocan con el número de la cédula o algo así y ustedes no pueden ingresar. Les voy a pedir que a partir más o menos del jueves, que ya tengo montado toda la información de la cátedra, que vamos a encontrar ahí en la plataforma. Yo les voy a mostrar ingresando desde acá. En mi caso, pues obviamente ingreso por docentes, pero miren que busco la aplicación de educación virtual. Me va a decir educación virtual, entrar. Les va a aparecer cátedra itinerante Juan José Amezquita Piar y van a encontrar entonces el contenido. ¿Qué van a encontrar? La bienvenida a la cátedra itinerante, cuáles son las universidades que participan, van a encontrar cada una de las sesiones y dentro de cada una de las sesiones hay carpetas. Por ejemplo, está la presentación y está la bibliografía. ¿Esto qué les permite, jóvenes? Les va a permitir que ustedes, por ejemplo, puedan navegar dentro de los contenidos que ya hemos desarrollado y adicionalmente puedan visitar, por ejemplo, los videos que se montan en YouTube y ustedes ahí pueden repasar para el examen. ¿Para qué más utilizamos la plataforma virtual? Uno, para todo lo que es el contenido, pero dos, para hacer el examen que ustedes van a realizar en sus universidades. Deben ingresar desde la plataforma y, como ven aquí en el punto 9, se encuentra examen final y cuando ustedes ingresan, ya lo que ustedes hacen es ingresar el cuestionario como tal. ¿Ok? ¿Qué otra actividad tenemos preparada desde acá? Uno, pues la otra actividad es la evaluación de la cátedra. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúan aspectos académicos, aspectos logísticos, y también cuál es la retroalimentación que usted obtuvo en términos de los contenidos, si las temáticas fueron satisfactorias, si ustedes sienten que hay sugerencias, ¿listo? Y finalmente, pues si alguno de los profesores requiere del espacio de la plataforma virtual, ustedes también podrán encontrar talleres, pero ya es un asunto que está determinado por cada profesor. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden comunicarse conmigo al correo electrónico y yo con gusto les contestaré. Gracias. Una pregunta. Sí. En cuestión del horario, sobre todo para cuando son esas que son bastante fuera de Bogotá. El horario de la cátedra. Listo. El horario empieza normalmente a las 6:30 de la tarde, cosa que a las 6:30 el conferencista, pues cada uno de los profesores empieza la sesión. Y estamos terminando aproximadamente 9:15, 9:30, esa es la hora de terminación de la cátedra, en algunos casos. Pero hay ocasiones en que a veces se alargan las conferencias y lo que pasa, bueno, para todos es que el horario que todas las universidades tenemos establecidos es de 6 a 10 de la noche. Entonces, digamos que nosotros jugamos con ese tiempo. Sin embargo, tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando estamos en universidades que quedan muy al norte, como el caso de la Universidad San Buenaventura, y pues ya vamos mirando otras universidades, por ejemplo, la Universidad Libre, también de pronto algunos les puede quedar un poquito lejos. Sin embargo, lo que son las universidades que son más hacia el centro o hacia esta zona, pues normalmente no hay ningún problema en términos del transporte, porque
vienen cerca lo que es Transmilenio, SIP, buses. Entonces, pues como que el asunto del horario, normalmente tratamos de terminar a las 9:30, pero hay ocasiones en que los talleres ameritan, por ejemplo, que nos quedemos un poco más porque hay espacio de socialización. En cuanto al examen, yo cierro la plataforma, solamente les doy acceso para el momento del examen y luego se cierra el examen. O sea que no lo pueden aplicar 2 veces, sino una sola vez. Bien, este tema que es tan interesante, tan importante, ¿tiene alguna inquietud, alguna otra inquietud? Entonces, la sugerencia es que revisemos esto después del día jueves, viernes, intentemos, seguramente a ustedes les va a llegar un correo indicando el procedimiento a la plataforma y entonces van a digitar su número de cédula, le van a dar su usuario, su clave y van a ingresar sin ningún inconveniente. Solo un asunto, y es que siempre les informo dónde es la cátedra. Digamos que el parcelador también está ubicado dentro de la plataforma, pero normalmente a ustedes les llega un correo recordándoles el día viernes dónde va a ser la cátedra del próximo martes. ¿Listo? Bien, muchas gracias, doctora Catherine, muy gentil. Interesante el tema de la virtualidad porque nos facilita muchas cosas en relación con, sobre todo, el sistema de evaluación y de control, digamos que es un tema bien importante. Entonces, como ya apreciamos, vimos pues prácticamente lo que es el contenido, lo que es la situación en relación con el desarrollo de la cátedra. Este sería como el resumen del cronograma de actividades. Entonces vamos a tener sesiones de cátedra de la 1 a la 10 que inicia el 14 de agosto y termina el 23 de octubre. Recordemos que la cátedra, la sesión número 10 va a estar precedida por un trabajo de ustedes, es decir, que los docentes irán hasta la cátedra 9 trabajando en el desarrollo de los contenidos y en el 10º ustedes son los que van a tomar todo el desarrollo de la cátedra con el fin de hacer revisión de esas lecciones aprendidas. Y por otro lado tenemos el examen final, que es el 6 de noviembre de 2018, para eso va a haber un horario de inicio y terminación de la sesión, tal cual lo dijo la profesora Catherine, con el ánimo de tener un tiempo prudente para las preguntas de ese examen final. Y el informe final de cátedra el 13 de noviembre de 2018, que si bien el tema es más para los docentes, pues vale la pena incluirlo para que miremos hasta dónde va el desarrollo de la cátedra durante el semestre. La idea es cómo se realizan esos procesos de evaluación. Entonces vamos a hablar de la autonomía del docente. ¿Qué quiere decir? Que cada docente en la universidad, con su grupo de estudiantes, un grupo o dos grupos, de alguna manera manejan los sistemas de evaluación como este, los ha desarrollado, como los viene desarrollando o como le parece los debe desarrollar. Por ejemplo, en mi caso en particular, para los estudiantes de la Universidad Piloto, lo que hago es que frente a unas sesiones para un corte, hay unas lecturas obligatorias y de eso vamos a preparar un escrito. Luego viene el segundo escrito y luego viene la evaluación final, que es la que se genera a través de la plataforma. Y entonces se establecen unos promedios. Entonces ya para el tema de la evaluación completa de la cátedra, pues cada docente dirá cómo va a manejar y seguramente le terminará de dar las indicaciones en relación con la evaluación para obtener, como normalmente a veces lo exige la universidad, o 3 cortes o una sola nota. Pero entonces aquí lo importante es entender que existe una relación directa entre el docente de la universidad con los estudiantes para la construcción de la evaluación. Sin embargo, hablemos un momentico de la realización de la plataforma de manera virtual. Entonces van a tener ustedes o más o menos 50 preguntas, depende un poquito finalmente o al final de la cátedra, si son 50, si son 40, si son 30 preguntas, para el tema del tiempo, porque normalmente se desarrollan en 30, 60, 90 minutos, va a depender un poco. Esto es hablar un poco de la flexibilidad en relación con los cuestionamientos de las preguntas. La idea es que las preguntas ya las vamos a ver, tienen unos enunciados y a partir de esos enunciados tienen unas opciones, pero entonces la idea es que las opciones normalmente no hay opciones falsas, hay que diga de las 4 opciones, 2 falsas y 2 verdaderas, no, aquí todas son verdaderas. ¿Qué es lo que pasa? Que para efectos de la evaluación, la que tiene mayor significado o mayor intención de dar la respuesta es el que genera un puntaje mayor frente a las demás. Por eso seguramente se denominan clave. Entonces es importantísimo frente a los cuestionamientos o la pregunta entendernos para reflexionar, y esto está unido
con todo el sistema de evaluación que hace el gobierno nacional en relación con las pruebas Saber Pro, que seguramente ya ustedes, algunos han pasado por ella, y sin embargo, y si no lo han hecho, pues este tipo de evaluación les va a ser útil para afrontar este tipo de preguntas. Entonces, son las formas de evaluación para que nos quede claro cómo las vamos a resolver. Aquí entonces tenemos una forma y ejemplo de evaluación de las preguntas que irían a resolver. Por ejemplo, entonces hablamos de la responsabilidad contravencional. Ese es un tema que va a trabajar el doctor Hernando Bermúdez en las sesiones. Y entonces, ¿qué entendemos por una responsabilidad contravencional? La pregunta, el enunciado. La responsabilidad contravencional es la forma de derecho punitivo. Hay contravenciones penales de policía y administrativas. Marque la afirmación falsa. Las contravenciones requieren tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Las contravenciones no se castigan como privación de la libertad. El castigo preferido en materia contravencional es multa. La responsabilidad contravencional solo puede ser establecida a través de un debido proceso. Las firmas de contadores son responsables contravencionalmente, y entonces será el tipo de clave, por supuesto que es la pregunta, que tiene mucho más elementos en relación con el enunciado. Allí que tenemos que tener claro es qué es lo contravencional, es como la pregunta, es como que lo que está allí presente en relación, por supuesto, con el concepto del derecho que es punible, que seguramente también lo explica en su momento el doctor Bermúdez. Entonces, a partir de allí, pues simplemente de esas preguntas vamos a tener una clave, en este caso es la B, que las contravenciones no se castigan con privación de la libertad, porque precisamente el concepto de la contravención es una llamada de atención, y que seguramente lo vemos en diferentes momentos, ¿no? Los policías tienen muchas contravenciones, ¿cierto? Hay contravenciones, llamados de atención, llamados de postura, etc. Entonces seguramente es la forma de evaluar, que lo que se quiere aquí más que el contenido de la pregunta es la forma en que seguramente llegan y ustedes van a tener esa disponibilidad frente al tema de la evaluación. Al final habrá una respuesta, y de estas respuestas hay unas formas de llegar al contenido total o cómo se suma su resultado. Es la forma en que se da. Bien. Retomemos el tema. Ya hablamos de la cátedra itinerante, de su estructura, del porqué de la red y esa interrelación que tenemos al final, y nos vamos específicamente a hablar del primer tema que considero, por supuesto, en reunión plenaria los docentes, y entonces vamos a hablar de ontología profesional. Y entonces uno diría, bueno, ¿qué es eso de ontología? Vamos a hacer un marco de referencia muy sencillo al hablar de la deontología profesional. Y la idea es que este concepto lo vamos a manejar a través de un pequeño taller, y la mecánica va a ser la siguiente, para que ya lo vemos. Vamos a prestarle mucha atención a 3 o 4 cositas que se van a hablar de odontología. Vamos a mirar cómo se marcan los términos de la regulación en Colombia en relación con los aspectos deontológicos, y pues de alguna manera vamos a reflexionar sobre esto sin de alguna manera hacer un tratado teórico, no. Ese es como, no es como el INTEX. Entonces, a partir de allí, a partir de la reflexión, como nos estamos sentando compañeros, ¿cierto?, que no somos de las universidades, entonces mínimo vamos a hablar con 2 compañeros del lado, es decir, vamos del grupo de 3. ¿Qué vamos a hacer allí? Nos vamos a presentar con este personaje que tenemos al lado, etcétera, y luego al final yo les voy a hacer una pregunta, y la idea con la pregunta es que después paso por allí y vamos a hablar con los compañeros cuál es su postura o su posición frente a lo que vimos. Y la idea es que ustedes se presenten, nos digan, y el grupo que estén los 3 de la misma universidad, entonces ya sabemos qué vamos a hacer, los llenamos de bulla, ¿cierto? Porque pues la idea es integrarnos, entonces no permitamos que suceda eso, movilicémonos para quedar con compañeros un tanto diferentes. Bien, entonces cuando hablamos de deontología profesional hay que definir qué es la deontología, para poder luego revisar el concepto que nosotros iríamos a manejar, a entender y a desarrollar. A partir de allí, fíjense, el concepto de ontología viene del griego deontos, ¿cierto?, que es lo conveniente o lo debido. Y entonces cuando hablamos de lo deontológico, hablamos de lo conveniente o lo debido respecto de o respecto a. Y a partir de allí entonces, lo que es necesario, y la logia como conocimiento, estudio de la teoría deontológica, de cómo se construye desde lo debido,
desde dónde se construye, de lo que es necesario y desde ese conocimiento, como si bien lo conocemos, en relación después seguramente con la actuación. Y a partir de allí, pues vamos a considerar como que la deontología es una teoría ética, porque finalmente, si es de lo debido y si es del comportamiento y si es del conocimiento, pues esa interrelación de alguna manera me va a hacer actuar. Entonces, desde ese campo específico, de ese interés, la Real Academia de la Lengua así lo define. Y entonces, finalmente, eso deontológico lo va a unir en unos preceptos o en unos enunciados. Ya entendemos que la deontología es lo debido, lo necesario en relación con el conocimiento que hace parte de la teoría de la ética y que simplemente hay un conjunto de preceptos que se argumentan desde la concepción deontológica. Y por supuesto que entonces miremos si eso es la deontología, que es lo profesional, ¿cierto? Y aquí también traemos a RAE, la RAE de la Academia de la Lengua, que nos dice que lo profesional viene del latín professio onis, designa el oficio, empleo u ocupación que se ejerce a cambio de una retribución. Requiere de un conocimiento especializado, una formación profesional, control sobre el contenido del trabajo y la organización propia. Y entonces aquí hay algo más interesante, y es que cuando nosotros nos reivindicamos socialmente frente al ser profesional, nosotros para llegar a ser profesionales y reivindicarnos en la comunidad desde el punto de vista de lo social, necesitamos aprender desde unos conocimientos teóricos, unos elementos dispositivos en la práctica. Y esos conocimientos teóricos unidos con la práctica, cuando lo realiza una persona, entonces es cuando este es un ser profesional. Entonces ya miramos que si lo deontológico tiene que ver con enunciados y preceptos sobre lo necesario, sobre lo que se hace desde el conocimiento, ¿cómo uniríamos el concepto de la deontología profesional, que es como nuestro tema central del día de hoy? Entonces uno diría, claro, se unen los dos conceptos, pues finalmente es completamente claro que cuando hablamos de la deontología profesional podemos decir que se puede definir como lo conveniente y lo debido, que es esa primera parte deontológica, que se regula en deberes, enunciados y preceptos, normas morales y normas de conducta que son necesarias en el ejercicio de una profesión. Entonces allí no estamos muy lejos de los preceptos y condiciones para el ejercicio profesional. Entonces lo deontológico, que como se marca desde allí, pues vamos a suscitar esa reflexión, la deontología profesional, en el actuar debido desde los preceptos en relación con eso que yo llamo mi profesión. Y allí se construye entonces, y como que allá está la pretensión, ¿cómo es que yo pretendo hablar de deontología profesional para el contador público? Porque la zona de deontología profesional habla del contexto, del conjunto, de todo tipo de profesionales. Y claro, cuando uno dice, hablamos del contador público, entonces tendrá sus propias normas en relación con los comportamientos, con esos preceptos, y que por supuesto esos comportamientos y preceptos van a ser juzgados en relación con las actuaciones y el condicionamiento que se generan a partir de la sociedad, de la interacción que éste tiene para con la sociedad. Entonces, una forma muy simple de introducirnos al concepto de deontología profesional. ¿Qué es lo importante al final? Que como es conjunto de pronunciamientos y normas, y aquí hay una diferencia que es una discusión muy grande, y es que ¿será que yo puedo de alguna manera argumentar a través de un código el sentido de la ética? Entonces uno dice, por acá tenemos el concepto de la ética y la deontología, y qué referencias hay desde la ética con la deontología. Uno no lo puede marcar así de simple, porque es que la ética cobija toda nuestra actuación en sociedad, independientemente de ser profesional o no ser profesional. Nosotros tenemos unas conductas y comportamientos morales. Por ejemplo, hoy, en este escenario, nosotros tenemos unos reglamentos, unas conductas que hacen parte de nuestro quehacer. Si no fuéramos contadores, si fuéramos ingenieros, si fuéramos matemáticos, tendríamos unos comportamientos éticos. Entonces la ética es como que transversal a nuestro ser, a lo que nosotros de alguna manera lo hacemos extensivo a lo largo de la vida.
El concepto de la odontología está marcado desde el punto de vista de un condicionamiento profesional para desarrollar esas formas de relacionarnos con la sociedad, como seguramente lo estamos definiendo allí. Cuando lo apreciamos desde ese momento, desde ese conjunto de normas que tenemos, que en Colombia ha hecho tránsito, incluso antes del año 90, el Código de Comercio habla de unas cosas interesantes desde 1971, en relación con el comportamiento del revisor fiscal, de sus diferentes actuaciones y demás, pero finalmente todo se colige en este marco legal, Ley 43 de 1990, que ¿cómo lo hemos entendido? Como el código de ética de los contadores públicos. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cuál es la relación entre ética y deontología? ¿No sería que quedó mal el concepto de ética porque es tan amplio, mientras que la deontología tiene que ver con la profesión? Entonces, digamos, ese es un tema conceptual. Pero lo que sí vamos a hacer nosotros es entender que la Ley 43 del 90, que se ha denominado como el Código de Ética, pues vamos a encontrar allí todos esos principios y preceptos sobre los cuales vamos a desarrollar nuestra actuación profesional. Y ese será el sentido, no solamente de entender el concepto de ontología, sino de revisar todo el tema de la cátedra itinerante en relación con la ética profesional y, por supuesto, revisar la Ley 43. Entonces, quien no haya leído, quien no se ha acercado de ninguna manera a la Ley 43 del 90, estamos iniciando ese proceso. Porque vamos a tener que revisarla completamente, porque las diferentes sesiones van a tocar esos elementos que son comunes frente a nuestra acción, frente a nuestro condicionamiento social. Y por ahora aparece como de nuevo en la regulación, que ya hace parte de que apareció por ahí el 302, y también el 2496, y está haciendo tránsito para incorporar a la legislación lo que llamamos el Código de Ética de la IFAC o el Código de la IFAC. Y entonces que ese es un punto que ustedes al final van a tener que pensar y resolver. ¿Cuál de ellos apuntan a esa concepción deontológica? Y de pronto, ¿cuál se puede uno exceder de una concepción deontológica? O si definitivamente los dos hacen uno solo, o los dos son completamente diferentes. Es un discurrir por el conocimiento, por el concepto que se tiene de ética, de ontología, y cómo se enmarcan estas normas y cómo y dónde me posiciono. En aspectos eminentemente deontológicos, y dónde está situada la Ley 43 o el Código de la IFAC. Ese es un asunto que, por supuesto, no lo vamos a discutir hoy, no lo vamos a resolver. Lo que sí es importante indicar y resolver es que estas dos normas, de la Ley 43 y el Código de la IFAC, atienden efectivamente a revisar el comportamiento de los contadores públicos en diferentes actuaciones, que es como lo importante. Por eso podemos decir en esto que, por supuesto, yo aprovecho porque ustedes no ven bien, pero yo les voy contando de qué se trata. Y es que aquí hay una primera parte de eso que es la Ley 43 del año 90, donde dentro de la estructura de pues se habla del contador público, se habla de los órganos de la profesión y se habla de los principios básicos de la ética profesional, pero también se habla de las relaciones del contador en un contexto amplio, que ya lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué es lo importante entender? Que primero que todo, la ley, la regulación, lo que hace es decirme, primero que todo, ¿qué es el contador público? ¿Cómo actúa como revisor fiscal, como auditor, como asesor tributario, la sesión gerencial? Que pues de alguna manera luego va a estar cobijado, va a estar condicionado en su acción y que debe cumplir unas formalidades y requisitos para su acción. ¿Cómo qué? Como contador público. Y entonces ustedes van a encontrar en la Ley 43, cuando empiecen a leer esta norma, pues esos condicionamientos, que va a ser trascendente para poder entender los compromisos que cada uno de los docentes va a pensar en relación con lo que es el contenido de su espacio académico. Lo segundo que trae la Ley 43 son esos órganos de la profesión, porque allí se habla de la creación y de la estructuración de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico, del cual aquí tenemos pues personas que han sido vinculadas a estas instituciones y que ayudan a regular el comportamiento, a sancionar, a verificar y a evaluar el comportamiento de nosotros como contadores públicos en esa relación social, en esa relación de contrato, en esa relación con el gobierno, en esa relación con la sociedad. Y luego miramos los principios básicos de la ética profesional, donde vamos a tener un trabajo que la doctora Nancy hace de manera excelente, como seguramente ya lo planteó, sobre esos
principios que de alguna manera hacen parte de los aspectos deontológicos porque enmarcan nuestra acción. Y es que nosotros debemos actuar desde el punto de vista de la integralidad, de la objetividad, de la independencia, de la responsabilidad que tenemos, de la confidencialidad, de la observación de las disposiciones legales en materia de nuestro ejercicio profesional, de la competencia y actualización profesional, porque quien no, y cuando esté ejerciendo no lea la reforma tributaria, ya cosas indebidas, tenemos un problema de competencia profesional, de la difusión y colaboración, del respeto entre colegas y de la conducta ética. Son elementos como principios que aparecen allí enmarcados en el tema de las normas, pero también aparecen otras, que es la relación que tiene dentro de lo que argumentamos de la ley 43 del 90, esa relación con los clientes, con los colegas, con el Estado, con la sociedad, donde allí el doctor Sergio pues nos va a hablar de manera clara, muy contundente y a través de hacer ejemplos de esas actuaciones, cómo es que estas relaciones se van a ver afectadas desde el concepto de la norma social, del comportamiento del contador público, del revisor fiscal y del asesor, pero también cuáles son esas prácticas que usualmente, como también lo decía la doctora Nancy, hacen referencia a esas actuaciones que por la falta de conocimiento, simplemente por la falta de lectura, vamos seguramente a caer cuando iniciemos una labor si no somos de alguna manera preocupados por la regulación. Cuando estamos en ese tránsito y entendemos muy bien las normas, seguramente no vamos a tener problemas en nuestra actuación, y para ello tenemos este espacio de casi 3 meses para poder hacer esas reflexiones. Eso en cuanto a la ley 43. Luego seguramente se va a discurrir y se va a hacer una comparación en lo que es el código de ética para los contadores a partir de la EFACO y ESBA. Y entonces hay que entender que la extensión de uno es diferente al otro. Porque si ustedes se dieron cuenta, en esta primera parte hablan de condicionamientos, hablan aquí de condicionamientos en relación con el ser del contador, de los órganos de la profesión y los principios básicos. Y entonces habla de las relaciones en la segunda parte con los clientes, colegas, Estado y sociedad. Y entonces cuando hablamos del código de ética que plantea IPAC, pues va a tener que ver específicamente con las relaciones. Y entonces hablamos de eso que de alguna manera desde aquí se planteó, perdón, me devuelvo, que tiene que ver con la deontología profesional y cómo efectivamente existe un nivel de comportamiento que debe desarrollar la persona cuando efectivamente en Colombia es claro que existe este marco legal el cual debemos aplicar de la forma debida para unos y para otros. Que por supuesto el código de IESBA pues apunta a unos objetivos que uno diría son diferentes, claro que son diferentes, porque tienen que ver, es más, y lo miran desde estos 3 ámbitos. El código de ética trae un prólogo, es hablar de los objetivos, es una introducción del por qué efectivamente se da el código y qué es lo que pretende de alguna manera establecer en esa relación, y hace unas definiciones que además son interesantes, porque tenemos que pensar sobre él y tenemos que reflexionar. Pero lo interesante es cuando comienza a hablar de la aplicación general, de la estructura de este código frente a, y seguramente lo van a hacer frente a la norma existente de ley 43, para evaluar cuál es el contenido, mayúsculo o no, de la aplicación del código frente al tema de la ley 43. Y miramos la profesión de los profesionales de la contabilidad en ejercicio y los profesionales de la contabilidad en la empresa. Entonces lo que hace es separar unas conductas relacionadas con el contador cuando este es independiente, pero también del contador cuando es dependiente. Y allí lo enmarca. Por supuesto, si uno mira la ley 43, como seguramente la vamos a apreciar, vamos a encontrar que son temas disímiles en muchas cosas, y entonces ahí seguramente ya nos vamos a armar de nuestro propio criterio profesional, si es una integración o no. Por supuesto que hoy no se trata de fijar una postura, una posición sobre el tema de la ley 43 superior o inferior al código de la FAC superior no, lo que sí hay que entender es que estamos en un conjunto de normas muy importantes, estamos reglados desde el punto de vista de la odontología, que tiene que ver con nuestra profesión, que tiene que ver con el contador público, y que, como lo dijimos desde la definición, son normas de carácter imperativo que debemos de alguna manera estar muy pendientes en su aplicación, porque de lo contrario vamos a ser ¿qué? Juzgados, vamos a ser sancionados, como muy seguramente en el trabajo del profesor Sergio está muy interesante, donde dice
todas las conductas en los últimos 8 años de objeto de estudio por las cuales se han sancionado al contador. ¿Qué quiere decir esto? Que ha transgredido estos conceptos deontológicos, que al ir a la sociedad de alguna manera con ese componente profesional, simplemente viene y va a resultar siendo juzgado desde ella. Por eso entonces el IESMA plantea desde el punto de vista de que existen unas amenazas frente a unos hechos que de alguna manera pretenden o pueden resultar en el ejercicio profesional en relación con este contador que presta servicios como asesoría, consultoría y demás, o el contador público que está vinculado específicamente a la organización como un trabajador dependiente de esta. Y entonces que hay amenazas, hay hechos, pero también hay salvaguardas sobre los cuales el contador debe tomar ciertas actuaciones. Por supuesto, cuando uno mira la ley 43, como también luego lo van a comparar, uno no encuentra los conceptos de salvaguardas tan referidos como efectivamente los trae el Código de Hierba, pero lo que sí es cierto es que atendiendo a esos conceptos y principios morales que son generales, que no necesariamente tienen que ver con el contador, sino tienen que ver con la vida de la persona, uno sabe hasta dónde podría llegar para tomar decisiones en relación con estos preceptos. Pero hay que revisar cuáles son las amenazas que se presentan en el trabajo permanente, cuáles son los diferentes hechos y cuáles son las posibles salvaguardas. Pero como les decía, estos criterios que los vamos a aplicar, los vamos a mirar a lo largo del camino en las diferentes sesiones. Por ahora vamos a revisar entonces vamos a revisar un video que vale la pena que lo revisemos a la luz de lo que significaría para nosotros esos elementos deontológicos de la actuación. Aquí no se trata de profundizar el tema, estamos haciendo apenas la introducción, pero sí hagamos unos referentes sobre qué actuaciones resultarían apropiadas o no a partir del contador. Una vez terminemos el video, vamos a hacer un taller del cual utilizamos los máximo 15 a 20 minutos para luego hacer la participación de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces revisemos este video que es muy diciente, que por supuesto tiene que ver no necesariamente con nuestros temas en particular, pero bueno, nos es muy útil. Y comenzamos con María. La historia de María, que es una chica recién graduada en Contaduría Pública con honor. Y comenzamos con María. La historia de María, que es una chica recién graduada en Contaduría Pública con honores en una universidad reconocida de su país. Pensó que era capaz de que solo ya obteniendo su título de contador público y registrándose en el Colegio de Contadores, podría abrir su oficina para llevar contabilidad. Inclusive a ninguna gran amiga suya de que se uniera para comenzar la aventura. E hicieron las dos grandes esfuerzos y sacrificios económicos en comenzar y equiparse. Y comenzaron a ofrecer sus servicios de una forma confusa, en prensa, hasta en Mercado Libre colocaron su publicidad, imagínate. Lograron captar inclusive el interés de uno y que otro cliente, pero por su poca experiencia, temores y necesidades, entraron al círculo asesino de precios bajos, comprometieron más de lo que podían ofrecer y al poco tiempo ya estaban full de clientes de bajo perfil, que no valoraban su trabajo, se comenzaron inclusive a atrasar en cumplir con sus compromisos y se terminó peleando y rompiendo la relación de sociedad con su vieja amiga. Y a muchos de sus clientes los multaron por tales omisiones y errores. Hoy María tristemente está presa prácticamente de sus propios errores iniciales y frustrada como contador público. Ahora vamos con Javier. Javier renunció a una de las 4 grandes firmas mundiales de auditoría donde había alcanzado el grado de gerente, pues se sentía altamente competitivo y capaz de independizarse abriendo su propia firma de contadores públicos. Javier alquiló una oficina bien ubicada en una gran ciudad de su país, compró lo último en tecnología, equipos inmobiliarios, registró legalmente su firma y hasta contrató un asistente. Pensó que al tener como experiencia y referencia haber trabajado en una de las grandes firmas y estar altamente capacitado en su área, los clientes llegarían por sí solos. Al pasar el tiempo y luego de haber realizado esfuerzos publicitarios, haber llamado amigos, entrevistarse hasta el cansancio, encontró que los posibles clientes a quien quería trabajarle ya estaban casados con grandes firmas o firmas medianas, bien establecidas.
ya con un tiempo inclusive mayor al suyo. No llegó a pensar que la competencia sería tan dura. Pasaba el tiempo, no concretaba los suficientes trabajos para generar rentabilidad y reinversión, inclusive sus costos fijos se mantenían y crecían, y al final tuvo que tomar la decisión de cerrar y volver a buscar trabajo bajo forma dependiente. Y vamos con la última, la historia de Juan. Juan es un jefe de contabilidad en una empresa pequeña de su ciudad. Está casado, tiene 3 hijos y muchas presiones económicas. Se da cuenta que su sueldo no le alcanza y que está pasando los años y ya se está acercando a los 35 y decide dar el paso de emprender su camino independiente antes de que tenga mayor edad para hacerlo. Al igual que el caso de Javier, Juan renuncia a su empresa, comienza a trabajar desde su casa para ahorrarse gastos de oficina y comienza a buscar clientes con amigos y conocidos. Juan comienza a aceptar por presión económica clientes problemáticos y con contabilidad súper atrasada. Comienza a hacer grandes esfuerzos por mantenerse actualizado con cursos de elaborar impuestos y normas internacionales de contabilidad. Contrató a personal barato y poco capacitado, por lo que comenzó entonces a tener una alta rotación y inestabilidad de su personal. Esto se trasladó a su servicio. Comenzó a tener problemas en su hogar, pues la intimidad de la familia se vio afectada. Los clientes se niegan inclusive ahora a pagar sus propuestas de aumento y su ilusión de no tener jefe y ser independiente se va diluyendo. Tanto que ahora tiene problemas de salud con el estrés y la tensión. Esto está afectando su matrimonio y el amor de sus hijos. Y Juan desea ya dejar de ejercer el oficio. Estas 3 pequeñas historias nos permiten ilustrar errores, omisiones o inadecuado manejo en aspectos del marketing y de servicios profesionales. Me imagino que tú también tienes tu historia, conoces a algún amigo que pueda estar pasando por alguno de estos casos, pero veamos en qué falló Juan, Javier y María. Vamos al primer punto. En estos 3 casos estudiados, nos pudimos dar cuenta que tienen debilidades comunes. La primera, en cuanto a la definición de clientes deseados. ¿Qué clientes aceptas y cuáles no? La verdad es que no todos pueden ser mis clientes. Conseguir buenos clientes es resultado de un buen marketing. Lugar objetivo. No siempre las grandes ciudades son el mejor sitio para empezar. No todas las culturas son iguales. ¿Cuál sería la ubicación deseable? El marketing te puede ayudar. Ahora, definición del servicio. ¿Dónde eres el fuerte? ¿Qué le hace falta a tu mercado? ¿Hacia dónde van las tendencias y necesidades de la empresa? Estrategia de valor. Tus servicios responden a las reales necesidades de tus clientes. Son oportunos y proactivos. Conocen las operaciones a fondo, personal y preocupaciones de tu cartera de clientes. Definición de perfil del personal soporte. No siempre el personal más barato es el más indicado, al igual que el de más título y experiencia. ¿Cómo escoges a tu personal? ¿Qué resultados has tenido? Estrategia de precio. Si existe una verdad absoluta, es que competir en base a precio es invertir en tu fracaso futuro. Tú eres tu propio negocio, entiéndelo. Y existen muchas estrategias para conseguir tu precio deseado. Solo tienes que invertir en conocerlas. Formas de posicionamiento. ¿Cómo consigues tus clientes? ¿Cómo te referencian los clientes? ¿Qué recursos utilizas? ¿Son todos convenientes? ¿Confundes publicidad con marketing? En conclusión, todos fallaron en los 7 elementos: definición de cliente deseado, el lugar objetivo, en definición de servicio, en definición de la estrategia de valor, en el perfil del personal soporte, en la estrategia de precio y en la forma de posicionamiento. Como te puedes dar cuenta, todos son elementos del marketing del servicio profesional. Bien, entonces lo que quería presentar ayer es que aparentemente, aprovechando un negocio que es cómo posicionar un mercado, es que revisemos un poquito el comportamiento desde el punto de vista de esas normas y preceptos que tiene en su actuación el contador público. Porque fíjense que aparentemente se ve presionado para actuar de ciertas maneras y hay que pensar un poco en relación con esos preceptos sociales que fíjense hasta dónde lo llevan. A la cárcel fácilmente, ¿cierto? Por actuaciones irregulares, por los mejores precios. Entonces, digamos que de esos asuntos, de 3 casos muy
muy particulares y muy puntuales. Vamos a revisar, si bien algunos ya han manejado el tema de la ley 43 del 90, se acercan al código de Bielba y apenas otros estamos adentrándonos al tema. Sí, allí hay unos elementos, ¿cierto? Unos elementos que son importantes que revisemos. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Con el compañero que tenemos al lado, entonces vamos a hacer grupitos de 3 personas. Vamos a utilizar 5 minuticos primero para hablar de cada uno. Entonces se van a conocer los 3, ¿de acuerdo? Y luego entonces vamos a resolver un asunto que les pareció muy importante en relación con el condicionamiento social que se da desde cualquiera de los 3 casos y que afectan eso que llamamos la relación social por el impacto y cómo consideran ustedes que puede transgredir una norma. Hay muchos casos y podríamos haber muchos más videos, pero al menos con estos 3. Entonces démonos un tiempo, 5 minutos, hablemos con el compañero, saquemos una hojita, coloquemos los datos, porque ahorita la idea es que pasemos, presentemos a nuestros compañeros de qué universidad son, qué hacen, trabajan, estudian, etc. Y luego resolvemos esta pregunta, porque vamos construyendo algo para seguramente reflexionar. ¿Listo? Entonces ya empecemos a formular esas inquietudes en relación con los 3 casos y con lo que significó para ustedes el concepto de ontología y cómo es que se transgreden ese tipo de normas en este tipo de actuaciones que vimos de manera de ejemplo. ¿Listo? Entonces continuemos otros 5 minutos para iniciar. Gracias. Finalizando nuestras conclusiones. Bien, entonces lo primero siempre hay que hacer democracia. Entonces me gustaría de pronto algún grupo que quiera participar, que quiera venir aquí y comentar su conclusión, presentar a sus compañeros. Bien, por supuesto lo pueden hacer. Cuéntenme nomás quién estaría dispuesto. Buenas noches a todos, mi nombre es Natalia Morales, en representación de Uniminuto, y las compañeras Cindy y Caterine de la Cooperativa de Colombia. Bueno, pues nosotros inicialmente del video lo que observamos fue que no nos podemos independizar. Porque pues vimos que como que las 3 personas que se independizaron no tuvieron como el éxito que debían haber tenido, aún viendo en diferentes puntos que una de pronto no tenía la experiencia, el otro sí lo tenía y la otra persona tenía muchísima experiencia, pero pues tampoco le funcionó el haberse independizado. Y pues en lo que tiene que ver con la ética profesional, pues observamos que hay muchos conceptos y todo que nos falta muchísimo por aprender, y esto más que todo se da desde la parte de la educación, ¿sí? Las bases nos las damos nosotros también en el sentido de que tenemos que sentarnos, investigar, averiguar, indagar y no hacer las cosas solo por hacerlas o por ganarnos un dinero, ¿sí? Y nos indicó que nuestra manera de ver es de independiente, bueno, ya me había dicho. Nos falta conocimiento en el mercadeo para saber cómo vendernos, cómo saber mantener el precio de nuestros servicios, cómo ser en el modo de las actuaciones y como, primero que todo, pues los principios éticos y morales que debemos de tener como contador público. Hay que resaltar que nosotros somos las personas que somos vigilantes y damos fe pública sobre un hecho económico que hay, digamos, en una empresa y de una realidad, y ayudar también a cambiar como ese chip de los empresarios y las personas que nos están dando la oportunidad de trabajo, de que no hay que buscar la forma de evadir ni de dañar, pues por decirlo así, conceptos por conseguir lo que ellos quieren. Bien, muchas gracias. ¿Alguien que no esté de acuerdo con el grupo, el primer grupo, en relación con lo que dice, o alguien que quiera contradecir lo que plantearon? Cuéntenme, o apoyarlos, por supuesto. ¿Ustedes qué creen que eso de que uno no se puede independizar? Recuerden que lo estamos mirando el video desde el punto de vista del mercadeo, entonces le interesa mostrar casos de fracaso para poder vender su producto, ¿sí? Bien, vamos entonces por allí, que hay unos compañeros que hace rato están aquí hablando y diciendo cosas, a ver qué nos pueden plantear. Aquí el compañero va a presentar a sus compañeras. Buenas noches, mi nombre es Diego Méndez, vengo de la Universidad Libre. Realizamos pues una conversación acá con varios compañeros de la Universidad Militar, de la Universidad Minuto y de la Universidad Libre, y llegamos como a una serie de consideraciones respecto al video que habíamos observado.
Por una parte, pues hablábamos de que estas 3 personas habían caído en unos errores muy graves respecto a, nosotros lo miramos como desde la parte como de la administración y el mercadeo, y llegamos a la conclusión que más que todo el problema había estado en la parte de la planeación. Y esa parte de la planeación se enfocó en varios aspectos. Una parte que era la definición de una estrategia de marketing adecuada. Y es que nosotros como contadores, cuando nos independizamos, pues no podemos, debemos definir una estrategia de marketing adecuada sobre varios factores, teniendo en cuenta las capacidades que nosotros tenemos. Entonces debemos realizar una segmentación de mercado, debemos hacer una perfilación de cuáles van a ser nuestros clientes, y sobre esas bases debemos mirar qué experiencia tenemos nosotros y compararnos de lo que nosotros podemos ofrecer, compararnos con otras personas que ya estén ofreciendo servicios similares para llegar como a un equilibrio de cuáles son los precios adecuados respecto al mercado que nosotros podemos ofrecer. De igual forma tenemos que mirar qué tenemos nosotros de especial, qué tenemos nosotros de esa experiencia que hemos adquirido tanto en la parte académica como en la parte laboral, qué podemos ofrecerle de diferente cuando prestemos nuestros servicios a las empresas o a nuestros clientes en general. Y esa puede ser la base de que nosotros podamos sustentar unos precios más altos o que podamos tener ciertas preferencias respecto a nuestra competencia. También tenemos que mirar la parte de la capacidad operativa. Debemos ser conscientes que no tenemos, o sea, no podemos encargarnos de todo tipo de cosas al mismo tiempo del trabajo. Creo que muchos de nosotros lo vemos a diario cuando estamos trabajando y vemos la sobrecarga laboral que tenemos. Sabemos que hay unas capacidades y que no podemos cumplir con todas al mismo tiempo. Asimismo tenemos que hacer cuando nosotros lleguemos a independizarnos. Nosotros ya sabemos de qué somos capaces y no podemos asumir compromisos que no podemos cumplir. Otro tema que miramos fue el tema de los, pues diríamos que de los deberes correctos en el ejercicio de la profesión. Pues nosotros llegábamos a la conclusión que siempre está como el que nosotros tenemos que, o sea, cuando nosotros hablamos de contabilidad tenemos como unos deberes, ¿cierto? Tenemos que entregar una información, tenemos que llevar nuestros registros y entregar una información que sea veraz. Y hacer ese tipo de cosas pues conlleva que nosotros tengamos que hacer un trabajo muy adecuado, muy correcto, que seamos conscientes de que lo que estamos haciendo es real, estamos representando la realidad económica y no que estamos simplemente expresando ideas que no tienen ningún sustento ni legal ni científico. Y el tema de prepararse frente a actuaciones en distintos momentos implica una responsabilidad muy grande y un sentido ético muy grande. Entonces vamos por allí. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Iván, trabajo con 2 compañeros de la Universidad Cooperativa. Bueno, nuestras conclusiones al final y construyendo un concepto de la deontología profesional es que bueno, los 3 ejemplos que se dieron fallaron como en un concepto fundamental o un sinónimo de la deontología profesional, que es dar un valor agregado, ¿no? Creo que cada uno de nosotros debe ser consciente y trabajar diariamente para eso, para dar un valor agregado a nuestro trabajo, a nuestra profesión como tal. Nosotros concluimos que ese valor agregado debe ser la integralidad de nuestra profesión, de nosotros como profesionales. Esa integralidad se mide en la experiencia, en los conocimientos que nosotros tengamos, en la preparación que continuamente hagamos. Creemos que ese es el fundamento esencial del valor agregado que nosotros podemos dar. Referente al tema de mercadeo, consideramos que bueno, finalmente las oportunidades existen, es un mercado abierto, entonces creo que vale la pena arriesgarse en temas de independizarse. Bueno, el video de pronto lo tomó de una forma muy cerrada el tema de independizarse, pero creo que las oportunidades existen. Dando ese valor agregado y siendo unos profesionales integrales, creo que se puede llegar a un éxito en nuestra profesión.
Bien, aquí es importante esa reflexión que se hace en un sentido de que, oiga, nosotros tenemos que palpitar, vivir por la profesión y prepararnos muy bien para desarrollar cosas importantes. Buenas noches, mi nombre es Catherine Wolfeneme, pues soy de la Universidad Libre. Pues discutimos con un compañero que también es de la Libre y una compañera de la cooperativa. Pues principalmente discutimos pues la parte de la planeación, que pues en los tres casos no hubo como, pues se vio que no hubo como una planeación de como tal para formar la empresa de independizarse, y además pues las estrategias que se utilizaron para llegar a los clientes potenciales. Quizás tampoco se dio como la segmentación del mercado y se fue así como muy amplio. Por aquí, ¿quiénes los que están al lado de la puerta que se nos iban a escapar? Buenas noches, mi nombre es Patricia y traje con mi compañero Jaime, que viene de la Universidad de Buenaventura, y mi compañero Juan David, que viene de la Universidad de los Libertadores. Bueno, nosotros como contadores públicos debemos ser unos profesionales íntegros, lo cual implica que debemos saber pues tanto un poco de marketing como también sobre la profesión. Cuando somos muy cerrados en la profesión y a saber llevar los registros y hacer, nos volvemos mecánicos. Eso implica que no podamos conocer pues un cliente al cual vamos a destinar lo que sabemos, tampoco vamos a saber ponerle un precio a nuestro trabajo y tampoco vamos a poder buscar una mano de obra o un aporte extra de otras personas que puedan enriquecer nuestro trabajo. Esto pues conlleva que no podamos cumplir con nuestra profesión a cabalidad o con las metas o los objetivos que tengamos para este trabajo. Eso fue lo que vimos con los videos de las personas o de los problemas que estaba presentando el video. Al no tener un conocimiento para poder decir voy a perfilar un cliente, están llamando al que sea, es decir, que puedan encontrar personas que o pagaran por mano de obra barata y sobrecargaran la profesión, o con personas que pueden pagar también muy bien, pero pues para que no incurriera en cosas ilícitas. Entonces, al hacer un buen plan de trabajo y estructurarlo de manera correcta, es que podemos decir que somos unos profesionales íntegros y vamos a poder hacer todo de manera correcta. Bien, muchas gracias por esas apreciaciones. Vamos a ir también por allí un poquito más hacia el centro para terminar con este grupo de conclusiones. Buenas noches. Bueno, aquí discutimos con Jennifer y Carolina, Universidad Central y Universidad. Bueno, los tres. Bueno, tratamos el tema de lo que nos mostraron en el video, pues es como lo más cruel que le puede pasar a uno como independiente. Pero pues todos los escenarios no son así. Entonces hablábamos del tema de que toda la vida es como un curso, como una trazabilidad, y si bien es cierto, uno antes de independizarse pues debe adquirir una experiencia en alguna firma o en alguna empresa, pero pues la invitación o como la reflexión es capacitarse uno para algún día llegar a tener su empresa y ser independiente, porque si bien es cierto, como empleado pues le puede ir a uno bien, pero le está haciendo plata indirectamente al jefe, y pues la generalidad o la meta a la que hay que llegar pues, es hacer plata para uno mismo y generar ingresos por sí solo y crecer profesionalmente. Bien, interesante entonces la reflexión. Hay un tema que cuando uno lo revisa pues le preocupa, ¿no? Fíjense que los compañeros que participaron, como 5 o 6 en total, finalmente ¿qué encontramos? Que oiga, no sabemos el nombre de los compañeros, no lo anotamos, no nos preocupamos un poquito más por ellos. Recuerden, primero personas, primero compañeros, primero relación y después lo demás.
Entonces, frente a este tema, me parece muy interesante porque a la final las reflexiones que ustedes hacen, las llevan es que de manera individual uno tiene que prepararse para enfrentar esa relación con la sociedad. Y la preocupación que cada uno de ustedes tiene es de ser mejor, de capacitarse mejor, de prestar un buen servicio, pensando siempre en que no va a fallar en la prestación de ese servicio, en el hecho de ser contador, en el estar en la sociedad, y hay que hacer siempre las cosas bien pensadas para no tener fracasos. Entonces, cuando hablamos de esa relación de la deontología y ese conjunto de normas, que es lo que vamos a precisar dentro de todo el desarrollo de la cátedra, al final ustedes van a tener muchísimos elementos para no actuar de manera diferente a como lo ordenan estos códigos. ¿Para qué? Para no transgredirlos. Porque fácilmente uno que puede entender, si no comprende las normas, seguramente las cosas van a resultar mal para el contador. Y vamos a situar unos enunciados, 5 o 6 enunciados de las faltas más simples por las cuales sanciona a, por ejemplo, un revisor fiscal o un contador. Primero, efectivamente, usted está en un trabajo y ese trabajo le genera un honorario y usted entonces le pide los documentos de su cliente y entonces dice, no, hasta que no me pague no los devuelvo, y no le entrega los documentos. Hay una primera falla, una falla deontológica, porque lo precisan las normas, y es que usted no puede retener los documentos de su cliente, hay que entregárselos, cobre de otra manera, consigue el abogado, etc. Y fíjense que por eso sancionan a muchísimos contadores, que seguramente lo podrán aquí precisar los miembros del Tribunal Disciplinario. También el desconocimiento de la norma. ¿Cómo es posible que se firmen declaraciones de impuestos sin tener soportes? ¿Cómo es posible que se soliciten devoluciones de impuestos sin conocer la razón del por qué se están, y si existe o no el derecho? Ahí sanciona. ¿Por qué? Porque se está transgrediendo esos códigos de ética. También sancionan a los contadores es porque terminaron su carrera y entonces no cumplen, no leen el artículo 207 y sucesivos del Código de Comercio, y entonces están fallando en el ejercicio de sus funciones, no dan oportuna cuenta, pasan cosas importantes en las organizaciones. ¿Por qué? Entonces no vimos el tema relacionado con esas conductas que está regulando los códigos en relación con la profesión. Y así podemos encontrar innumerables y cantidades de sanciones que son, uno diría, ¿por qué los contadores caemos en esas apreciaciones como tan simples que nos dejamos llevar por esa falta de compromiso con el código? Entonces vamos a estar aquí para reflexionar sobre el código, y en las diferentes sesiones vamos a esas preocupaciones que tienen hoy a reforzarlas para que efectivamente no nos pasen cosas como seguramente de las que nos vamos a enterar. Nosotros quedamos pendientes entonces de ustedes para que en la siguiente sesión, que es de hoy en 8 días, el 21 de marzo del 2018, de agosto, estoy dando perdido. Bueno, pero siquiera que un profesor se dio cuenta, ya es importante, porque ya estábamos perdidos. 21 de agosto, en una universidad libre, donde el doctor Franco nos va a ilustrar sobre esos temas relacionados también con el contador.